Entonces, ¿qué entendemos por la ecografía Doppler? Como todos estudios de imágenes por ultrasonido, como el nombre lo dice esto, ecografía o ultrasonografía, se dedica al estudio de la obtención de imágenes a través de los sonidos ultrasonográficos que van a ser captadas, ¿verdad? Pero ¿para qué sirve este Doppler? Este Doppler a nosotros nos va a servir justamente para diagnosticar algunos procesos vasculares. Y como sabemos que es un método no invasivo. Entonces, ¿qué nos va a proporcionar esto? Nos va a proporcionar imágenes de una permeabilidad arterial venosa, ¿m? En el sentido del flujo de que va a llevar, ¿verdad? De hacia dónde va. Nos va a mostrar presencia de fístulas, estenosis, fugas, en cualquier región de la vascular, ¿sí? Entonces, este estudio de Doppler es muy importante, no solo para vasos sanguíneos, sino también para algunos tejidos sólidos, ya sea normales o tumorales. Justamente nos puede evidenciar porque el Doppler nos da en colores, nos da colores para poder nosotros diferenciar y evidenciar las patologías circulatorias que pueda presentar. Bueno, el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, fue descrito por un médico austriaco, con un científico austriaco, Christian Doppler. De ahí viene su nombre, en el año 1845. Justamente es el cambio de frecuencia de sonido que va a ser recibida a lo que fue emitido. ¿Eso qué significa? Significa que cuando hay una distancia entre el emisor y el receptor y este va a cambiar y va a ser traducido en efecto Doppler. Ese efecto Doppler va a ser traducido, justamente ese movimiento va a ser traducido de una fuente de sonido a un receptor. Cuando más cercano está de ese sonido, de ese movimiento que va a producir el sonido, mayor va a ser la frecuencia recibida y va a ser mejor la imagen Doppler que vamos a tener. Cuanto más lejos estamos de la arteria o de la vena que estamos estudiando y menor sonido y menor movimiento tiene, va a ser más dificultoso la recepción de las imágenes, ¿verdad? De esos sonidos, ¿verdad? Para poder convertir en imágenes. ¿Dónde vamos a aplicar esto? ¿Dónde podemos utilizar? O sea, ¿en qué aplicación diagnóstica? Dos sistemas tenemos: el continuo y la pulsada. El continuo no es más que la transmisión del sonido y la recepción de esa información que va a ocurrir simultáneamente en el transductor. ¿Se acuerdan? El transductor es el que va a captar los sonidos ultrasonográficos y va a enviar en el ordenador para que pueda convertir en imágenes. Entonces, esa transmisión de sonido que va a ser recibido por el transductor tiene mucha sensibilidad. Tiene mucha sensibilidad, pero poca ubicación espacial. Por eso es muy importante que conozcamos la estructura que estamos estudiando. La anatomía debemos de conocer bastante bien. Y esto Doppler continuo, donde más utilizamos sería justamente para escuchar el latido cardíaco de los niños, de los bebés, de los fetos.
o los estudios vasculares, distales principalmente. ¿Entendieron? Y luego tenemos la técnica pulsada, que solamente van a ser pulsos, ¿verdad?, de ondas que van a ser enviadas, ¿verdad?, por un vaso estudiado, y que el traductor va a esperar la información y regresa y vuelve a enviar el próximo pulso, o sea, tipo un latido cardíaco, top, 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 top. Entonces, todas las veces que ocurre ese movimiento, esas ondas de pulso, va a ser el único momento donde van a enviar los sonidos para que la ultrasonografía pueda captar. Entonces, con esto, ¿qué nosotros obtenemos? Obtenemos una discriminación espacial. ¿Qué entendemos por discriminación espacial? Sino que tenemos el tiempo entre un pulso y otro. O sea que podemos descubrir en qué momento ese pulso va a aparecer, si es que hay alguna estenosis o no, si es muy dificultosa. Entonces, con eso nosotros podemos guiarnos para ver exactamente qué vasos vamos a utilizar. Tejido blanco. ¿Qué es tejido blanco? Bueno, aquí tenemos una imagen de tejido continuo. Vemos aquí cómo se ve. No. Blando. Blando es no blanco. Aquí vemos cómo es el continuo. Vemos el pico. Baja, pero no baja totalmente a no estar en movimiento, para no emitir un sonido. Entonces tiene un pico, baja la meseta a un cierto punto y vuelve a subir. O sea que es continuo. Como podemos ver aquí, para ver la circulación fetal, un ejemplo, ¿verdad? Y la pulsada es esta, vean. Tiene un pico, baja, se mantiene una meseta hacia abajo, después sube otra vez, baja, después sube otra vez y así. Dentro de este sistema, el cambio de frecuencia o la velocidad se puede decodificar en distintas maneras, y esto van a dar el origen justamente a tres técnicas distintivas: el del pulsado, el color o el power angio, que estos van a tener su diferenciación. Porque el pulsado tiene la curva de velocidad, y a esa curva de velocidad nosotros le llamamos la frecuencia. Esa curva de velocidad debemos de medir con el tiempo, y ese tiempo debemos de medir en tiempo en que los glóbulos rojos van a pasar, ¿sí?, por esa arteria, y vamos a ver el volumen de sangre que va a pasar por esa arteria. Entonces podemos estudiar esos movimientos pulsados. Y el doble color justamente va a codificar el promedio de velocidades entre la velocidad de la sangre arterial y la velocidad de la sangre venosa, y le va a dar un color a cada uno. Y ese sentido de velocidad, también esa velocidad, ese color va a tener un sentido hacia qué lado va a ir el flujo. Si va a la circulación central, que va a ser hasta el corazón, o va hacia la circulación periférica. ¿Sí? ¿Cuál de ellos? El doble color. El doble color sirve para saber
diferenciar con los colores que va a dar, los movimientos que va a dar el ultrasonido, la frecuencia, las ondas, hacia dónde se dirige el flujo, si va a ser hacia el lado del corazón o hacia la periferia. Sabemos que la sangre que sale del corazón va hacia la periferia, que va a ser la sangre oxigenada o sangre arterial, ¿verdad? Y lo que viene de la periferia al corazón, ¿verdad? Va a ser la sangre no oxigenada que va al corazón para que vaya hacia el pulmón, para que se oxigene y vuelva de nuevo, ¿verdad? Entonces, la diferencia que hay en el movimiento de uno y otro, el Doppler color va a asignar un color. Al arterial le va a dar rojo y al venoso le va a dar azul. Porque el rojo va a tener mayor velocidad de movimiento y se va a captar antes. Y el azul va a tener menor velocidad de movimiento, entonces entendemos que ese va a ser en la circulación venosa. ¿Entendió? El doble poder o power angio, justamente esto va a codificar la amplitud de la señal. Y esa amplitud de la señal se va a captar mediante la cantidad de glóbulos rojos que van a mover. Pero a diferencia del doble color, esto no va a dar la información en qué sentido va. ¿Sí? Por eso es muy importante ese power angio. Se utiliza mucho en las circulaciones de los tumores malignos que van a presentar circulación propia. Y permite entonces detectar flujos muy lentos, pero no te va a diferenciar en colores, sino que te va a diferenciar en color. ¿Sí? El Doppler es para ver justamente la circulación. Y si hay una placa de ateroma, obvio que va a estar alterada la circulación, ¿verdad? Y se puede ver una estrechez o estenosis de una arteria. Para todo sirve. ¿Le sale? No. Porque ahí tiene que salir la imagen del Doppler pulsado. Una imagen cómo es, cómo se ve. Cómo se ve el espacio de tiempo. Para esperar hasta que vuelva otra vez la imagen. Luego tenemos la otra diapositiva, un ejemplo del Doppler en colores. En rojo y en azul. La diapositiva número 9. Qué lástima que no está cargando. Y con eso podemos diferenciar circulación arteriosa y circulación venosa. La diapositiva voy a pedir que carguen entre hoy y mañana para que tengan. La diapositiva número 10 es del de Power Angio. Justamente se ve este Power Angio en la diapositiva número 10, se ve de un riñón que muestra las arterias entre los lóbulos. Pero no muestra el lado de la circulación. Para los que están viendo. ¿Están viendo? ¿Vieron la diapositiva 10? Cómo muestra toda la circulación del riñón. Todo lo que está en rojo es una circulación. Pero esta imagen no muestra hacia dónde va. A diferencia del Doppler color, que sí muestra hacia dónde va. Y te da escala de colores entre rojo y azul.
Y si es rojo, es arterial, y si es azul, es venoso. Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones e información que podemos entregar, tener esa entrega? ¿Sí? El cateterismo. Para realizar un cateterismo se puede usar el ultrasonido común y corriente, porque lo que se hace cateterismo para poder entrar dentro de la arteria o de la vena. El Doppler sirve para ver si hay fuga, para ver si hay una obstrucción o algo. El ultrasonido normal es el que se usa. Entonces se visualiza la arteria y se hace el cateterismo. Eso se llama cateterismo guiado por ultrasonografía. Se llama eso. Bueno, en las regurgitaciones valvulares sí es bueno, pero es mucho mejor ecocardiograma, porque el ecocardiograma es un tipo de ecodoppler, pero mucho más avanzado. El ecocardiograma es mejor todavía. Tiene la misma base física que el ecodoppler común, pero con la diferenciación que es específico para el corazón. Sí, para toda la circulación sirve, para aneurisma, para todo sirve, absolutamente para todo. Bueno, cuando se captura la información de la ultrasonografía Doppler, se puede captar cuando hay circulación y cuando no hay circulación. Entonces, en casos de que no haya una circulación o detención o detección del flujo, en caso de obstrucción hay una ausencia de señal Doppler. ¿Qué significa la ausencia de señal Doppler? Que no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no tenemos ondas que pueden ser recibidas o captadas por el transductor. Puede ser eso justamente por un tromboembolismo, ¿sí? Y eso se puede ver con la ultrasonografía, que no es Doppler, la común, y se ve hipoecogénicos, o se puede ver un aumento de tamaño del calibre de una vena. A diferencia entre en, en una vena trombosada de antigua o una vena trombosada nueva, la antigua a veces se comporta como tamaño normal o disminuido de esa vena, de ese vaso. Y el agudo sí puede estar con un calibre más aumentado. Es una diferencia que puede ser. También es muy importante para determinar una masa vascularizada, que justamente la masa vascularizada son los tumores. En la imagen número 12, diapositiva, vemos el ejemplo de una vena yugular. Como podemos ver aquí, poner el lapicito, vean aquí aumentado de tamaño. Es una subaguda, vean. Y esto probablemente es un trombo. Este es el tamaño normal que está aquí. Esto, le voy a dibujar. Este es el tamaño normal. Y viene siguiendo por acá. Vemos cómo aumenta de tamaño aquí. Vemos. Muy bien. Vean. Luego tenemos
un tumor vascularizado. Vean cómo tiene red de vascularización arterial y venosa en este. También podemos encontrar el sentido del flujo, como sabemos, como recién explicamos, que permite evaluar fácilmente con el color. Como les dije, el rojo, arteria, y azul para las venas. En la otra diapositiva nos habla de que podemos encontrar las estenosis vasculares. Las estenosis vasculares tienen particularidades. ¿Cuáles van a ser esas particularidades? Que van a tener unas características. ¿Y cuáles van a ser? Algunas estenosis pueden ser que aumenten la velocidad en ese punto del paso de la circulación. También en una estenosis puede haber una turbulencia. Justamente al pasar la circulación por esa estenosis puede haber una turbulencia. Y tenemos otra característica que es el parvus tardus. Cuando la circulación se va siguiendo la circulación, se ve la circulación normal, cuando se llega a la estenosis hay una disminución de la aceleración y al pasar la estenosis vuelve a la normalidad. Bueno, entonces esas tres tenemos. El aumento de la velocidad en la estenosis, que puede aumentar el doble de lo normal o hasta 3 veces. ¿Sí? Por eso es muy importante comparar una estructura, si es que estamos comparando un muslo izquierdo tanto como derecho, comparar para ver si el lado izquierdo está normal, comparamos con el derecho que tiene la estenosis y medimos la velocidad. ¿Sí? Aquí vemos una estenosis con aumento de velocidad en imágenes. Luego tenemos uno de turbulencia. El pulso parvus tardus distal. Así sale en la imagen. Y luego la resistencia vascular distal. Podemos encontrar dos tipos, de alta y de baja resistencia. Entonces, la curva se va a traducir que la resistencia distal a través de la morfología de la curva baja, el flujo puede ser anterógrado en sístole o diástole. Y la de resistencia en que disminuye, incluso puede invertir. Curva de baja resistencia y de alta resistencia. Bueno. ¿Qué exámenes podemos hacer y qué podemos indicar? Un Doppler carotídeo o vertebral es muy importante y es de primera línea para evaluar la enfermedad carotídea, para ver placas que se puede complicar, ¿verdad? Estenosis, obstrucciones. Y como podemos ver, vean, en la otra imagen 24 vemos una estenosis carotídea interna. Hay una disminución del calibre aquí, vean. Aquí y aquí. Y aquí hay una turbulencia.
al salir. Podemos también indicar estos exámenes en las venas de extremidades inferiores. Es de elección para la trombosis venosa. Para extremidades superiores también es de elección. Doppler arterial en extremidades inferiores para controlar bypass en fístula arteriovenosa cuando los pacientes se dializan. También es muy importante. De arterias abdominales para ver si hay un aneurisma abdominal. En las arterias renales para ver si hay alguna estenosis. Porque eso justamente son muy importantes para ver la función renal, que puede ser por la falta de circulación que esté así, ¿verdad? Un riñón dañado. El mesentérico. ¿Ustedes ya escucharon alguna vez el infarto mesentérico? El infarto mesentérico es fatal, 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 fatal. Y con este podemos ver si hay algún problema en la circulación mesentérica. Muere prácticamente casi todo, depende de qué zona va a agarrar, pero la mayoría de las veces la mitad del intestino muere cuando hay un infarto mesentérico. Entonces es muy importante saber a qué nivel hubo la oclusión y se hace un cateterismo para poder quitar el trombo. O si no, al hacer la laparotomía ya se sabe aproximadamente a qué nivel va a estar. Por eso es muy importante el ecodoppler. Luego tenemos Doppler del vaso y la circulación portal para ver justamente su permeabilidad y el sentido, porque muchos pacientes pueden tener problemas hepatorrenales, principalmente los pacientes alcohólicos, es muy importante, y también para decirle al paciente de que debe de cuidarse porque si no va a llegar a la ascitis, ¿verdad? Por la hipertensión portal. También se utiliza bastante en las de vías urinarias y los sistemas reproductivos, como el Doppler escrotal. A veces hay una torsión testicular también importante para ver si está comprometido la circulación. Detección de varicocele, muy importante. Se puede utilizar también para hacer ecodoppler en el pene, para ver si llega la cantidad necesaria de sangre para la erección. En algunos casos se suele utilizar también para estudiar el cráneo, en algunos casos, vasos intracraneales. ¿En quiénes principalmente? En niños, donde la fontanela está abierta y es más fácil de estudiar. Bueno, en conclusión, sabemos que la ecodoppler no es más que una ultrasonografía, pero a diferencia que la ecodoppler puede diagnosticar movimientos de flujo sanguíneo en diferentes direcciones. Y en dependencia de la dirección que va, le va a asignar un color, si ecodoppler color. ¿Sí? El ecodoppler ha sido justamente uno de los mayores aportes para evaluar la vasculatura. Y la evolución de estos aparatos justamente nos dio la facilidad y nos dio para tener un acceso más práctico para poder saber con mayor facilidad y poder entrar a operar con mayor facilidad, y facilitó la vida del médico, el ecodoppler. Por eso es muy importante saber las indicaciones. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Ecodoppler vascular. La otra variante es la ecocardiograma, que eso se ve en los estudios de cardiología, que es un estudio más específico y específicamente preparado
su transductor y su ordenador y los programas están preparados para hacer la lectura justamente de la vascularización del corazón. Este Doppler que nosotros acabamos de ver ahora es el Doppler en general. ¿Dónde se va a utilizar? Se va a utilizar en los miembros inferiores, miembros superiores, se va a utilizar en la pelvis, en el abdomen, se puede utilizar en el cuello, incluso en el cráneo, como en los niños. ¿Está bien?